Bienvenidos a la cápsula número 6 de la asignatura Cultura, Clima y Cambio Organizacional. En esta cápsula nosotros vamos a empezar a definir lo que es el cambio. Esta unidad de aprendizaje tiene que ver con la gestión del cambio. Para poder inundarnos en este concepto, lo primero que debemos hacer es conocer lo que significa la palabra cambio. Luego de eso nos vamos a ir empapando de cuáles son los factores externos como internos que influyen en los cambios, como también ver la definición de lo que es gestión del cambio. Veamos la siguiente slide. Gestión del cambio. ¿Qué es el cambio? Esas son las cosas que nosotros vamos a ir viendo dentro de este pequeño índice. Es el cambio, los tipos de cambios, las fuerzas del cambio, la gestión del cambio y las conclusiones. La primera pregunta entonces en la que nosotros nos enfrentamos es, ¿qué es el cambio? Y aquí tenemos nuestra imagen que nos demuestra un poco como una ola, que se viene una ola del cambio, donde hay mucha incertidumbre. Normalmente las personas y las empresas, al tener incertidumbre, le da un poco de miedo este tema de los cambios, porque no saben lo que va a venir. Es por eso que nosotros vamos a ir viendo cómo ir enfrentando todos estos miedos. El cambio finalmente es pasar de un punto A, con algunos elementos que incluso nosotros podríamos conocer, a un punto B, y viceversa. Una definición es un proceso inevitable dentro de la naturaleza que involucra el paso de una situación a otra, que afecta de manera significativa las formas de comportamiento de las personas. Finalmente en la vida todas las personas vamos a tener cambios. Es inevitable. Y dentro de eso también tiene que ver con las organizaciones, las empresas también tienen cambios. Algunas tienen crecimiento o incluso por algún periodo de crisis, como lo que se está viviendo hoy en día, podría incluso la empresa desvincular trabajadores, va a tener pérdidas, todos van a tener cambios y a veces hay una incertidumbre de lo que podría pasar. Por eso nosotros podemos prepararnos. Hacer las cosas de una forma diferente, buscando mejorar la competitividad de las organizaciones, también es una forma de cómo nosotros tenemos una definición más concreta de lo que es el cambio. Acá hay algún ejemplo incluso de esta imagen que nace desde la teoría de Darwin, de la teoría de la evolución, de cómo un primate, un simio, fue evolucionando, ¿verdad? Va teniendo algunos cambios y un poco también en términos de humor nos volvemos a encorvar para estar en una computadora. Alguna organización también como los países, como lo que pasa también en Chile, han tenido procesos de cambio. Podemos ver nuestras banderas y escudos que hemos tenido a través de la historia. Esta representa la patria vieja, el periodo de transición y a lo que conocemos lo que es Chile actualmente. De televisión, que también son empresas, organizaciones, en donde teníamos un emblema o su escudo que era en blanco y negro, donde ya se comenzó a colocar más colores, porque pasó de un proceso de televisión a blanco y negro a la televisión a color, y vemos su evolución hasta lo que es hoy en día. Cambios también que pudimos ver en el transporte público. Estas eran las primeras microautobuses que habían dentro de lo que es Chile. Fuimos avanzando lo que es esto. Quizás ustedes que son más jóvenes pudieron y alcanzaron a conocer las micro amarillas y el transporte actual que existe, que es lo que es el Santiago. Y este ejemplo de algún cambio que también tiene que ver con algunas organizaciones, algunas empresas, como lo que es Blockbuster. Blockbuster no se pudo adaptar al cambio y por eso la empresa en estos momentos ya es casi inexistente, quebró. Esta era una empresa donde uno podía arrendar películas. Arrendaba películas y tenía que ir directamente a la tienda, tomar el cassette, arrendaba la película para hacerse socio de esta empresa y después la podía devolver. Eso lo terminó finalmente haciéndolo quebrar cuando llegó Netflix. Netflix, como muestra esta imagen, se comió finalmente a Blockbuster, lo que hizo que Blockbuster quebrara, porque Blockbuster no se pudo adaptar al cambio, que todos ya querían ver las películas a través de internet. Los tipos de cambio. Vamos a ver algunos tipos de cambio y cómo nosotros los podemos identificar. El primero, el cambio no planeado o reactivo. El segundo,
cambios planeados, y el tercero, cambios institucionales. Los tipos de cambio entonces, en el primer elemento que nosotros teníamos, el no planeado, tenemos una frase súper importante que dice, tan solo ocurrió, como algo que uno no podía verse venir, como esta imagen que es un tsunami, solo ocurre. No tiene un propósito, no busca metas, impuesto por las circunstancias, implicaciones rápidas y normalmente que uno no puede controlar. No es lo mismo incluso en el segundo, que es totalmente lo contrario, que ya es un cambio planeado. En este nosotros podemos hacer gestión, porque es intencional con un propósito determinado, se realiza cuando aún no hay urgencia, la resistencia al cambio es mayor, necesidad de gran visión y poder de comunicación. Finalmente hay una necesidad de mostrar resultados. Y en este escenario, como está aquí en la imagen, en el que nosotros podemos trabajar, ya que si tenemos un cambio planeado, podemos tener una organización y planificar a lo mejor el crecimiento o expansión de una empresa. Podemos planificar un cambio de área nueva. Podemos también planificar un cambio de algún software que los trabajadores deben aprender. Y eso se hace a través de una estrategia. Y los cambios de instituciones, al menos que tienen estas empresas gigantes, como lo es Google, como lo es Apple, la empresa en permanente adaptación, siempre están en este proceso de cambio. Saben que tienen que estar moviéndose en el día a día, sobre todo cómo funciona la información en estos momentos, sobre todo cómo funciona el Internet. Son empresas que son del área de las comunicaciones, sistemas formales, ágiles además, y alta coordinación y poca burocracia. Las fuerzas del cambio. Tenemos dos. Por un lado, están las que tienen que ver con todo lo que es externo, como por ejemplo, que cambien políticas del gobierno. En una empresa, imagina una empresa donde tenga la producción de sillas. Es una empresa familiar que tiene la producción de sillas. Si cambia alguna política de gobierno, como por ejemplo que el IVA va a subir de un 19% a un 25%, a un 30%, eso va a afectar a la empresa y va a haber un cambio. A lo mejor podría haber una catástrofe natural, un temblor, un tsunami, también es algo externo. Pueden haber algunos ambientes incluso de fuerza mayor, como es la pandemia. Todos son fuerzas del cambio a nivel externo, que no están bajo nuestro control, pero sí, y por eso están verdes, las que tienen que ver con interno. Que internamente yo tengo controlado este cambio, como por ejemplo, puedo proponer políticas de recursos humanos, donde yo puedo proponer hacer un cambio para que las no tengan planes de carrera. A lo mejor también puedo establecer cambios de expansión de la empresa para tener más sucursales y vender más incluso en el extranjero. Todo lo que tenga que ver con algo interno, puedo crear algún plan. La gestión del cambio. Cuidado, detrás del cambio hay personas, y aquí está en forma de exclamación. Y esto es muy importante de destacar, porque cuando hay algún cambio y esto no se le está comunicando a los trabajadores, porque el proceso de cambio tiene que ver mucho con la comunicación, aparece la fragilidad, los temores, los miedos, la resistencia y las ambiciones. Por eso es recomendable tener un plan de contención para que no ocurran estos factores que nos podrían jugar en contra. Una definición entonces de gestión del cambio, conjunto de procesos, herramientas y técnicas que gestionan los aspectos humanos que se emplean para asegurar que los cambios significativos se lleven a cabo en forma ordenada, controlada y sistemática. Finalmente aquí, y un poco adelantando lo que se nos viene en la cápsula número 2, hacer un plan. Aquí nosotros vamos a hacer un plan de cómo nosotros vamos a permitir que se ejecuten ciertos cambios. El objetivo de la gestión del cambio, uno de los objetivos de la gestión del cambio es en lo que respecta a los aspectos humanos, superar la resistencia al cambio y se pueda lograr los objetivos de la organización de forma ordenada y efectiva. Porque finalmente una empresa siempre tiene una misión y una visión, que es hoy y para dónde va, y para eso hay que realizar un plan estratégico. Y eso se vincula a cambios que van a existir dentro de la organización. Otra pregunta clave en la gestión del cambio. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? ¿Cómo me van a afectar los cambios? ¿Qué necesito para estar preparado? Es muy importante destacar todo esto y hacer algunas
responder esta pregunta para poder establecer mi plan estratégico. Como conclusión, ¿qué podríamos decir? O aspectos muy fundamentales dentro de esta presentación. El cambio es un proceso inevitable, o sea, no podemos ir contra él. Y es pasar de una situación a otra. Número 2. Los tipos de cambios son planeados, no planeados e institucionales. Número 3. La gestión del cambio son herramientas que aseguran que se ejecuten las transformaciones de forma exitosa. Como pudimos ver, es muy importante tener claridad de qué es lo que significa el cambio, que es un proceso que es inevitable dentro de las organizaciones, dentro de las personas, y que hay que ir destacando y conociendo cuáles son los factores para recién comenzar a hacer algún proyecto, algún plan. Nos vemos en la siguiente cápsula, chicos.